Yo no soy de ningún partido, lo he dicho históricamente. Soy simplemente un observador tratando de ser lo más objetivo posible de todo lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Y mi comentario de hoy va un poquito en esa onda, en esa tesitura de objetividad y de imparcialidad. Y mi comentario de hoy quiero titularlo Lecciones, aprendizajes y advertencias. Yo creo que tenemos que aprender y el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Yo creo que el partido, y repito, nunca he manifestado públicamente mi afinidad política, no lo pienso hacer hasta que me lance yo como candidato en el 2024, pero entiendo que tenemos mucho que aprender y voy a hablar con el sombrero de mercadólogo, voy a hablar con el sombrero de ciudadano, voy a hablar con el sombrero de una persona objetiva. Hay muchas lecciones que el partido del PLD tiene que aprender. Tiene que aprender de todo este proceso. Un partido que ya tenía muchísimos años gobernando en República Dominicana. Un partido que llegó en un momento, en unas circunstancias, en una coyuntura política y tenía todas las de ganar hace muchísimo tiempo cuando ya asumió el poder. No es raro ver aquí en Latinoamérica y en varios países partidos que duran décadas, estamos hablando 20, 30, hasta 60 años en el gobierno, por diferentes coyunturas políticas. República Dominicana, estábamos viviendo una de esas coyunturas donde el PLD ya tenía bastante tiempo en el poder. Pensando como marca, la lección que el PLD tiene que aprender es el tema de cómo proteger una marca y cómo proteger su reputación. Lara podría hablar mucho más de eso más adelante, pero yo creo que el tema del PLD, desde mi punto de vista, es un tema de fortaleza de marca y de reputación de las marcas personas que estaban involucradas en el gobierno. No vamos a negar, y yo estoy siendo totalmente objetivo, no vamos a negar que ambos, tanto el que era el PLD como el PRM, tienen cosas positivas y negativas. No vamos a negar lo positivo que pasó durante los gobiernos del PLD en todos estos años. No vamos a negar que el país ha evolucionado de manera positiva en algunos aspectos, en otros no. Y estoy hablando de lo positivo ahora, estoy hablando de lo positivo y de lo que ha pasado. Pero definitivamente creo, como observador, que el gerente de marca de ese partido se le olvidó lo que es la fortaleza de marca y la reputación personal. He hablado aquí muchas veces y he comentado que un empresario que era jefe mío hace muchos años me decía que el poder embriaga. Y yo siento que hubo un proceso de embriaguez durante estos años donde las marcas personas que eran parte de este gobierno se embriagaron y se olvidaron de proteger ese tema de marca personal y de marca y reputación de marca. Y eso es lo que yo siento que fue desgastando y fue jactando mucho a una parte de la sociedad. Digamos que en este proceso electoral, yo lo vengo diciendo ya hace 2 años, desde el año 2018, por primera vez vimos casi 2 millones de jóvenes que por primera vez estaban votando, jóvenes que pertenecen a una nueva generación, que son más informados, que tienen acceso a mucho más información, que tienen otros valores que no son los valores tradicionales de una generación que nos criamos con otro tipo de mentalidad política. Y eso se manifestó desde programas, desde podcasts, desde canales de YouTube, donde antes no estaban esas voces presentes porque no había los medios para que esa juventud se expresara. Y yo creo que eso no fue escuchado por parte del partido de gobierno en este proceso electoral que lleva ya varios años. Siento que eso, yo mirándolo como si fuera una empresa, como si fuera una marca, faltó un poquito proteger esa reputación de marca, proteger esa fortaleza de marca, proteger ese valor de marca personas de los que involucrados en ese proceso. Si nos vamos a empresas con las que nosotros hemos trabajado aquí y entrevistado en Contraportada, hemos visto empresarios que vienen a una entrevista y todo el equipo de compliance está atento y está incluso conectado con nosotros para saber qué se dice y qué no se dice. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Primero, que hay un cambio generacional importante que tenemos que tener en cuenta. Número 2,
que tenemos medios que hace 10, 20 años no teníamos para que toda la ciudadanía se exprese y pueda decir su forma de pensar. Yo siempre hablo de que la comunicación no es unilateral ya no es radio, televisión y prensa. Incluso radio, televisión y prensa son medios que son interactivos, donde la gente puede conectarse. También siento que de alguna manera el embriagarse del poder hizo el tema de la impunidad bastante obvio en la nueva generación. Ojo, la corrupción ha existido en todos los partidos sin excepción. Sí, el que crea que la corrupción es solamente del PLD está equivocado. Todos los partidos de gobierno históricamente hemos vivido capítulos de corrupción muy fuertes también. La diferencia es que antes no había estos medios, no había redes sociales, no había tanta apertura para que la gente supiera lo que está pasando. Entonces, esa es la lección, yo creo, que el partido del PLD tiene que aprender ahora. Y de ahí paso a la segunda, que es el aprendizaje. El aprendizaje de nosotros como sociedad es que tenemos que estar siempre atentos y que tenemos que estar siempre alertas y que tenemos que poder expresarnos como siempre lo hemos hecho, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Y por último, quiero pasar a una advertencia. El hecho de que tengamos hoy, lunes 6 de julio, ¿verdad?, un nuevo gobierno después de un año de tantos altos y bajos, no quiere decir que sea mejor o peor. Quiere decir que la coyuntura política, siendo la única fuerza política fuerte como opositora, como ha pasado históricamente, cuando el PLD llegó al poder, fue por una coyuntura histórica sociopolítica, ¿verdad?, que en la cual nos encontrábamos, y la sociedad exigió un cambio. Ahora ha pasado exactamente lo mismo. No quiere decir que el PRM necesariamente sea mejor o peor. Quiere decir que estamos en una coyuntura política donde la sociedad ha manifestado una inconformidad y decidió por ese cambio de gobierno. La advertencia que quiero hacer, y lo hago yo como persona, y lo hago yo como observador, es que el PRM también tiene que saber que la misma sociedad que fue a protestar el 27 de febrero, la misma sociedad que hacía los cacerorazos durante tanto tiempo, la misma sociedad que tiene jóvenes, que tienen podcasts, canales de YouTube expresando su parecer, es la misma sociedad que los va a estar observando, que lo va a estar analizando y que va a estar exigiendo tantas promesas que se quedan en el aire, que se cumplan y que no nos quedemos en el aire. Ojo, sea el PLD que hubiese ganado o sea el PRM que está ahora como ganador de las pasadas elecciones del día de ayer, lo que viene a nosotros como país no es fácil. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo un proceso económico muy difícil. Entonces, eso implica que sea el que hubiese ganado, no la va a tener fácil. Eso implica que no podemos tampoco tener la misma exigencia de los primeros 100 días que cuando las cosas están normales se le exige a cualquier gobierno. ¿Entiendes? Estamos en una situación muy difícil, muy compleja, muy complicada, donde todavía no se sabe lo que va a pasar a nivel mundial. Y eso entonces tenemos que meterlo dentro de la ecuación. La advertencia es al PRM, así como hablé del PLD y su lección histórica, así quiero hacer hoy una advertencia al PRM, es que nosotros como sociedad los estamos observando, que nosotros como sociedad vamos a exigir y que no se quede todo en bla, bla, bla y en promesas políticas, porque ahora hay una juventud empoderada, están los medios correspondientes para crear el eco y para crear las voces que nos ayudan a levantar las manos y a exigir lo que está bien y lo que está mal. Esos son, señores, mis 2 centavos del día de hoy, porque es una situación difícil. Lo quiero titular Lecciones y Advertencias.